ese compromiso de enseñanza que tuve. Ahora sí, por favor vaya al libro del Éxodo, al capítulo 12, porque nosotros nos vamos a centrar hoy solamente otra vez en unos versículos. Veníamos caminando rápido, ¿verdad? Sobre el libro de Éxodo. Ustedes se acordarán, las plagas las vimos de un jalón, pero aquí nosotros nos hemos detenido un poco más porque vemos los detalles que están en todas estas instrucciones. El libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 15 al 20 será nuestro tema de atención en esta mañana, y le voy a pedir que me siga ahí en la lectura de la palabra del Señor. Si usted puede ponerse de pie, hágalo. Si no, por favor, escuche con atención. Lo que va a ser leído es la palabra de Dios. Dice así: 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación, y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios en este tiempo de estudio de su palabra. Señor, te agradecemos la bendición que nos das de acercarnos a ti en oración, en alabanza, como lo hemos hecho, y ahora, Padre, también en la meditación de tu escritura. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien inspiró este texto, el autor, que sea también él quien en nuestro interior, en nuestra mente, nos ayude a entenderlo. Utilice de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, y que nos ayude a comprender verdades que transformen nuestra vida para tu gloria, para tu deleite, para que te conozcamos mejor y te amemos más. Amén. Tome su lugar. Si estaba de pie, quiero que mantenga su Biblia abierta allí en este capítulo 12 del Éxodo, porque algo, hermanos, que está aquí escrito, de lo que está aquí escrito, perdón, es sin duda necesario que nosotros lo recordemos y que lo mantengamos allí fresco. De hecho, yo estaba enseñándole algunos libros y quizá alguno de ustedes notó esto en mi dedo. No me pasó nada, solamente que soy muy torpe, soy de dedos torpes, ¿verdad? Entonces dije, pues, ¿cómo les ilustro? Que esto se trata de recordar. Y dije, pues con un hilito en el dedo. Pero luego pensé, eso del hilito en el dedo no me va a salir porque tengo dedos como de hipopótamo, entonces mejor me voy a poner un listón. Y usted sabe, ¿verdad? Cuando uno tiene compromisos, cuando tiene cosas importantes que quiere recordar, hace hasta lo imposible. No sé usted, pero yo he utilizado notitas de estas que se pegan, ¿verdad? Notitas de estas que se pegan para ponerlas, por ejemplo, en la puerta del baño, y al otro día, antes de bañarme, decir, hoy me toca hacer esto y esto, porque si no puede que se me olvide. Hacemos lo que sea por recordar las cosas importantes. Permítame decirle que lo que usted tiene ahí en Éxodo 12, del 15 al 20, es un gran recordatorio. Es un gran recordatorio. Es un recordatorio que tendría que ser preservado por todas las generaciones del pueblo de Israel. Para siempre ellos tendrían que recordar esta ceremonia de la que se habla en estos versículos, tal como la Pascua. De hecho, la celebración de la Pascua eran 2 celebraciones en una, por decirlo así. Eran 2 celebraciones en una porque se trataba de una fiesta doble. Mientras que la Pascua era celebrada, habíamos dicho ya desde la semana pasada,
La Pascua era celebrada en un ambiente familiar, ¿verdad? Y si eran muy poquitos o la familia todavía era de niños pequeños que no comerían mucho y no alcanzarían a acabarse un corderito, se tenían que juntar con su vecino más cercano. De modo que todo esto era un ambiente familiar, algo así como lo que sucede, permítame decirlo, yo sé que voy a ahí echarle limón a la herida, pero como lo que sucede en Navidad. Generalmente la Navidad se festeja en familia. Yo sé que ahorita va a decir, ay, pero es que este año pasó. Pues yo sé que este año lo más probable es que no. No creo que estemos vacunados y hayamos salido del COVID antes de Navidad. ¿Para qué le miento? Pero generalmente se festeja en familia. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que se celebraba en ambiente nacional. Era una fiesta de ambiente nacional. Bueno, la Pascua, por supuesto, también la observaban todos los judíos. Pero ¿a qué me refiero con que este era un ambiente nacional? Bueno, mientras que vayamos viendo los detalles de cómo se festejaba, usted va a ver que debió ser un espectáculo particular contemplar cómo los judíos sacaban la levadura de sus casas, la echaban fuera de sus casas. Haga de cuenta una limpieza nacional. Qué curioso escenario, qué curiosa vista debió haber sido esto. Ahora, por supuesto, hay un significado particular que seguramente para muchos de ustedes no está oculto en este texto. La levadura, como encontramos más adelante explicada en el Nuevo Testamento, se utilizaba de manera simbólica para hablar acerca del pecado, para hablar acerca de lo que debía ser expulsado de la vida, de lo que no se le debería permitir siquiera entrada. Así pues, el Señor Jesucristo habló de la levadura de los fariseos. ¿Recuerda usted? Si no, pues póngale ahí un dedito a su Biblia en Éxodo 12. Si está viéndola en el celular, pues no le ponga dedito, pero vaya a Mateo capítulo 16. Y en Mateo capítulo 16 usted va a ver que el Señor les dijo a sus discípulos que debían guardarse de cierta levadura. Miren, en el versículo 6 dice, y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas cestas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Entonces, en el Nuevo Testamento, la levadura es aquello que ni siquiera se le debe permitir entrada. No se expongan a la enseñanza de los fariseos. ¿Por qué? Porque los va a corromper. Pues, ¿qué enseñaban esos hombres? Que el Señor dijo, ni les hagan caso. Cuando pasen cerquita, pasen bla, 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 haciendo ruido, tápense las orejas para que no oigan nada. No le permitan la entrada a su enseñanza. Pues, ¿qué enseñaban? Bueno, ellos habían elevado reglas humanas a la altura de la palabra de Dios, y no porque eso se pueda hacer, sino porque ellos demandaban que las reglas que ellos habían, por decirlo así, añadido a lo que Dios había ordenado, se debía cumplir al pie de la letra como si fuera la propia palabra de Dios. Y entonces sus interpretaciones de lo que la gente debía hacer demandaban que se tomara tan en serio como si fuera la palabra del Señor. Eso entre muchas otras cosas. Usted puede leer los ayes y las advertencias contra ellos en Mateo capítulo 23. Usted tiene otros textos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos hablan de la misma levadura y nos explican que es un símbolo, una metáfora del pecado. Entonces, fíjese bien, la primera carta que escribió el apóstol Pablo fue ¿cuál? Excelente, la carta a los Gálatas. Entonces, estamos conectados por telepatía, ¿se fijó?
Usted lo pensó, yo lo entendí, y vamos entonces a Gálatas capítulo 5, donde se va a dar cuenta que el apóstol Pablo utilizó este tema de la levadura para hablar también del pecado. Dice allí, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. ¿Cuál era el pecado que Pablo estaba combatiendo entre los Gálatas, entre este grupo de iglesias de Galacia? El que se estaba diciendo, bueno, está bien creer en Jesús, pero todavía es necesario cumplir la ley de Moisés. Ese era el gran problema. Ahora, espere, porque quizá con mis palabras no logro dimensionar la gravedad de lo que se estaba diciendo. Se estaba pervirtiendo el mensaje de toda la Escritura, en particular del Evangelio, de que la salvación es por fe. Y se le estaba diciendo a la gente que ellos tenían que añadir a eso, que no era suficiente con solo creer, que había que circuncidarse y así cumplir la ley de Moisés. Por eso dice en el versículo 4, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados, obtener el perdón de Dios por medio de obedecer la ley. De la gracia habéis caído. Eso no enseña que la salvación se pierda. Eso lo que enseña es que ha habido un rechazo de los méritos de Cristo para decir, los méritos de Cristo son necesarios para ser salvo, pero yo tengo que hacer algo más. ¿Se fija? Lo que estaba en juego era la pureza del evangelio, lo que se iba a predicar. Espero que me esté siguiendo hasta aquí porque estoy tratando de mencionar uno de los mayores problemas que los cristianos han enfrentado a lo largo de la historia. Una confusión muy grande que tiene mucha gente, y algunos lo enseñan de manera deliberada para hacer tropezar a otros, que la salvación por fe no es suficiente. Hay algo que el hombre tiene que hacer. Hay gente que ha hecho negocios gigantescos con eso, pregúntele a la Iglesia Católica. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. ¿Se fija? De inmediato Pablo dice, es la fe lo que nos trae la justificación, la justicia, la inocencia delante de Dios, esta declaración de ser hechos inocentes. Y entonces les dice las palabras que yo andaba queriéndole referir, un poco de levadura fermenta toda la masa. Si ustedes permiten que esta enseñanza empiece a permear la mente de todos, al rato todo el mundo va a pensar igual. Dice Pablo, de una vez para afuera. Se fija, hay enseñanzas que no se deben permitir, que prácticamente sí deberíamos ponernos las manos en los oídos y hacer bla, 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 de modo que no escuchemos lo que se está diciendo. Es horroroso cómo se pervierte la pureza del evangelio, y si se pervierte el evangelio la gente no es salva. Esa es la gravedad. Una referencia más, si me lo permite. Pablo le escribió a los Corintios en su primera carta, vaya por favor al capítulo 5. En esa carta, él estaba refiriendo problemas de inmoralidad que había entre los mismos cristianos de Corinto. Versículo 1 dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Dice Pablo, ustedes están en una situación terrible de pecado. Hay una inmoralidad que no se ve ni entre los que no creen en Cristo. Uno entre ustedes, esto
Pablo lo supo de buena fuente, no estaba adivinando. Uno entre ustedes tiene por mujer a su madrastra. Fíjese bien que dice a la mujer de su padre, no dice a su mamá. Dice a la mujer de su padre, quizá las segundas nupcias de su padre, ahora se le había ligado el hijo. Dice, eso ni siquiera entre los que no creen en Cristo se ve. ¿Cómo es posible que entre los que dicen creer en Cristo se vea? Y ustedes no han hecho nada como iglesia, les dice en el versículo 2. Ya debieron haber confrontado a esta persona para que se arrepintiera de su pecado. Y si no se arrepiente, se va. No tiene lugar, es de mal testimonio, ese no es un hijo de Dios, se está engañando, hay que despertarlo de su locura y decirle, fíjate que estás haciendo cosas que los hijos de Dios no deben hacer. Versículo 6, vuestra jactancia no es buena, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo les dice, hermanos, la pasividad que han mostrado para tratar con este individuo es un acto de arrogancia. Sienten que están muy bien, pero ahí tienen el problemota. Un poco de levadura leuda toda la masa, lo mismo que le dijo a los Gálatas. Es decir, si ustedes permiten que esto suceda, al rato todo el mundo va a traer unos pecadotes allí que tienen que parar y tienen que ser panes sin levadura. ¿Por qué? Pues porque le dije que la levadura simbólicamente representa ¿qué? El pecado. Y dice, por supuesto, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Limpien, saquen la levadura, quítense de encima el pecado. ¿Para qué? Para que seáis, dice allí, limpiar para que seáis masa nueva. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El Cordero de la Pascua, que ya hablaremos de él más adelante, el Cordero de la Pascua ya fue sacrificado. Ya no hay necesidad de estar en pecado. Hay oportunidad de salvación y de purificación del alma. Pues límpiense, por tanto, celebremos la fiesta con la levadura, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No está diciendo Pablo, que haya que celebrar la fiesta de la Pascua. Él entendía que no, sino la cena del Señor, y eso lo dice en el capítulo 11 de esta misma carta. Pero él está diciendo de una forma, si lo queremos llamar así, de una forma poética, está diciendo, vivan la vida, ya no con hipocresías y con pecados ahí que están ocultándose unos a los otros y solapándose, sino con corazones sinceros para servir al Señor, que no ocultan nada, que no tienen nada que deba hacer o que tengan que esconder. Se fija entonces que Pablo estaba hablando de la levadura en diferentes cartas como la enseñanza podrida de algunos que quieren alejar a las personas de Dios, o también como el pecado que puede estar en la vida de una persona. Trayendo todo esto en mente, quiero que regrese al capítulo 12 de Éxodo, que dice, ¿ya va a terminar, pastor? Uy, hermanos, apenas fue la introducción. Hoy sí me pasé de listo con la introducción, lo entiendo. Si mis maestros del seminario me vieran, estarían diciendo, Santiago, esa introducción estuvo demasiado larga. Bueno, por hoy permítame una introducción sota de ese tamaño. De todas maneras, se lo voy a compensar ahorita. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Quiero que vea la contundencia, la seriedad e incluso tajante que se habla de esta fiesta.
El no celebrarla tenía consecuencias graves. Vaya, alguna vez fui a ver a mi equipo favorito, de mi deporte favorito, en 15 de septiembre al cine. Y alguien me preguntó, ¿y no vas a celebrar la independencia? Pues no, voy a ir a ver a mi equipo favorito el 15 de septiembre al cine. Y Arturo andaba allí, era del grupo que andábamos ahí de locos en 15 de septiembre, viendo fútbol americano en una sala de cine. Y alguien me dijo, ¿no vas a celebrarla? Pues no, hoy tengo compromiso. Cantan una cancioncita en el estadio de béisbol, hablando de béisbol, ya que se mencionó hace ratito, tengo una cita en matrimonio, pues yo así me la tomé ese día, yo me fui a ver el partido con Arturo, con Raquel, el pastor Isaac, nos fuimos a ver el partido. No pasa nada si no celebras el 15 de septiembre, bueno, hay buenas razones para hacerlo, pero si no lo haces no pasa nada. Sin embargo, no celebrar la fiesta de los panes sin levadura podría terminar en que fueras, dice allí, versículo 15, será cortado de Israel. Va a ser echado del pueblo. Ya no va a poder vivir con ustedes. Y todas las bendiciones que Dios va a volcar sobre su pueblo, Él no las va a recibir, no las va a experimentar. Por no quitar la levadura, por no celebrar esta fiesta. Es más, fíjese lo que dice el versículo 19. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. El que no celebre, sea extranjero que ahora ha abrazado la fe en Jehová, o sea nacido judío, si no celebra esta fiesta, se va. Y no puede estar con el pueblo. Y se va a perder de todo lo que yo voy a hacer. Bien podía estar allí en la mente de los lectores, en la mente de los que recibían. Pues si el Señor nos va a sacar de aquí y si el Señor nos va a meter en la tierra prometida, quien se quede atrás ya no le tocó. Eso significa, esa es la seriedad. Ahora, durante 7 días habrían de comer panes sin levadura. Recuerdo que en la iglesia donde crecí se hacía una escuela bíblica de vacaciones larga de 2 semanas. Y algún día se fueron por más. Dijeron, ahora vamos a dar clases de regularización. Entonces, 2 semanas, ¿verdad? De escuela bíblica y luego una semana más donde, aparte de dar clases de regularización, daban talleres y había taller de cocina. Yo no entré al taller de cocina, pero un día que me paré por allí, hicieron pizzas. Mire, hasta salivé. Y eso que sí desayuné. Hicieron pizzas, pero ¿qué cree? El primer día que las hicieron, ¿quién sabe qué le pasó a la masa que no se leudó? Cuando la sacaron del horno, más bien sacaron como galletas saladitas, de esas todas planas y crujientes. Parecían galletas con jugo de tomate y atún, porque eran pizzas de atún. Esa fue masa que no se leudó. Bueno, piensa en una galletita así planita. Esos son los panes sin levadura. Algunos datos interesantes acerca de los panes sin levadura es que estos panes, recuerda, tendrían que ser cocidos de carrerita porque tendrían que comer deprisa. Mire lo que dice en el versículo 11. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, el cordero pascual. Pero junto con ese comerían panes sin levadura. ¿Sabe cuánto tiempo los rabinos judíos decían que debía tardarse la preparación de los panes sin levadura? Desde el amasar allí la masa, pues, y hasta la cocción, 18 minutos. Y así entrenaban a la gente para que si tardaban más de 18 minutos, bueno, no sé qué tipo de cronómetros tendría, eso no me lo pregunte, pero si tardaban más de 18 minutos, entonces era echado para afuera. Y volvían a empezar el proceso hasta que los aprendieran a hacer. Una fiesta apresurada. 7 días tendrían que comer estas especies de galletas. Además, el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas.
Pues ¿cuánta levadura podrían tener? Uno podría decir, ¿no? Si antes vendían las latitas de Royal, los que tienen más o menos mi edad se acordarán de las latitas de Royal, así, ¿verdad? Esa cajita roja que parecía comida de soldado de la Segunda Guerra Mundial, y ahí uno la veía en la alacena de la casa por años, pues si se usa bien poquita. ¿Cuánta podrían tener? Bueno, ellos sí tenían mucho, porque ellos no tenían Royal. Ellos lo que hacían es que dejaban que un poco de la masa que alguna vez prepararon se fermentara. Y entonces cuando iban a hacer nuevos panes, iban y agarraban una, pues yo qué sé, cucharadita o algo así, y se lo ponían a la nueva masa y se fermentaba. Y así, y entonces sí llegaban a tener pedazos de masa por aquí y por allá, de masa fermentada, pues, de levadura. Toda esa levadura tendría que ser echada fuera. Menudo susto le acabo de pegar a Abdi, porque de pronto mi teléfono se desconectó, pero creo que ya estoy de regreso. Y si no, háganmelo saber, mis hermanos, por el WhatsApp, allí sí los puedo leer. Bueno, después de esta breve pausa comercial, regresamos a nuestro bonito programa. No es cierto, hermanos, quién sabe qué pasó aquí, todos nos desconectamos, pero ya estamos, este, pues ya estamos aquí de regreso. Ahora van a tener que esperarme tantito para que vuelva a agarrar el hilo, porque pues yo ya iba muy encarrerado y aquí el internet nos jugó chueco a todos. De pronto dejé de ver a todo el mundo, bueno, a los que puedo ver, ¿verdad? Creo que ya estamos de regreso, según me dice Andy. Bueno, hermanos, seguimos aquí. Me estaba dando instrucciones mi hermosa Edecán, que por alguna razón estoy como robotizado, así hablando y todo, quién sabe qué está pasando. Pero ustedes síganme porque está bueno el texto, como siempre. Entonces, mejor síganme allí. Estábamos hablando de toda la levadura que había que sacar y decíamos, pues ellos tenían levadura por todos lados. Y el primer día de esta fiesta, el día 14 del mes de Aviv o mes de Nisan, ellos tendrían que sacar toda la levadura. Piense en esto, por todas las casas de los judíos, por todas sus tienditas. O esta primera ocasión, cuando estaban allí en Gosén establecidos, donde estaba el pueblo judío establecido, de todas las casas tendrían que sacar a la calle, echarlo fuera de las casas, toda la levadura. O sea que había un tiradero de masa. A lo mejor decir, ay, pastor, usted estaba diciendo que, ay, qué bonito, qué espectacular. Bueno, es que piense en el significado que esto tenía. El significado que nosotros a través del Nuevo Testamento entendemos, pero que ellos entendían. Esto es lo putrefacto. En realidad eso es. Es para fermentar la masa, para descomponerla tantito y que se esponje. Ellos tendrían que sacar todo esto, porque cualquiera que coma algo leudado será cortada de Israel. Ya le dije, si usted no festeja alguna de las fiestas patrias, pues no le hace, pero para ellos sí le hacía. Se iba a perder de todo lo que Dios estaba por hacer en su pueblo. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo
vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones, dice el versículo 17. Ahora, yo sé que tengo que explicarle el versículo 16, pero quise leer ese para subrayar el siguiente dato. Esta fiesta que ellos celebraron por primera vez, de acuerdo al registro de Éxodo 12, tendría que ser una fiesta que después seguirían celebrando, por lo que Dios estaba por hacer. Y que nadie se tenía que perder, estaba por sacar a los ejércitos de Egipto, sus ejércitos de la tierra de Egipto. Escuche, el versículo 14 dice, este día os será memorable, memorable. Memorable tiene que ver con memoria, con recuerdo. ¿Usted se fijó que yo me había amarrado esto al dedo? En nuestro país tenemos monumentos para preservar la memoria de ciertas personas o para preservar la memoria de ciertas ocasiones. Y entonces tenemos, por ejemplo, allá en Toluca, y aquí está otro monumento en la Ciudad de México, al menos son los dos que yo he visto, para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Recuerda, conmemora, nos recuerda, esto está aquí porque en tal fecha ocurrió la independencia de nuestro país. Ahora bien, déjeme comentarle esto otro. Una de las escenas que para mí siempre era como que muy impactante era cuando mis padres me llevaban allá a las convenciones nacionales bautistas que se festejaban, pues no sé por qué, pero a mí me tocaron varias ahí en el templo de la primera iglesia bautista, el que está en Mina y Héroes. Ahora, la calle de Héroes se llama así porque allí está la rotonda de los hombres ilustres, donde están enterrados los restos de varios de los héroes de nuestra nación. Entonces, para mí era como que emocionante de niño pasar por allí, porque de los que yo oía hablar en la escuela primaria, en las clases de historia de nuestro país, decía, pues aquí están sus restos. Y era emocionante. Recuerdo bien que casi llegué tarde a mi primer graduación del seminario, porque esa ocasión, ¿verdad? Sacaron los restos de los héroes de la patria de allí del Ángel y se los llevaron al Zócalo. Entonces estaban cerradas todas las calles y yo tenía que ir al lugar, al salón donde iba a ser la ceremonia de graduación. Tuve que dar una vueltezota, pero toda esa, mucha gente salió a ver esa procesión de cuando sacaron los restos por un tiempecito. Son cosas que impactan la mente, que tienen que dejar huella, que tienen que ser recordadas. Por eso es que se hacen monumentos. ¿Qué le parece? Y el último, porque son cosas que todos hemos visto, creo, alguna vez en nuestra vida, los lugares que estoy citando. ¿Qué le parece el hemiciclo a Juárez? El hemiciclo a Juárez, ahí donde cada 21 de marzo, que no se festeja la entrada de la primavera, se festeja el natalicio de Benito Juárez, por cierto. Allí en el hemiciclo a Juárez, los cristianos hacen un culto, bueno, pues por las leyes de reforma que él puso en el país. Pero es un gran monumento que a todo mundo le recuerda la vida de un hombre importante en la historia de nuestro país. Esos son los memoriales. La fiesta de los panes sin levadura debía ser un acto impactante, algo que dejara huella, que generación tras generación estaría marcando la memoria, la mente de aquellos judíos, porque el día que salieron de Egipto lo celebraron comiendo panes sin levadura. Por eso es que en el versículo 16 dice el Señor, y en el primer día tendréis una santa convocación. Y otra santa convocación en el séptimo día. Va a haber una reunión santa. Eso no quiere decir sin pecado, eso quiere decir escogida, apartada. Es una celebración especial. No es cualquier cosita. Vas a tener una fiesta especial el primer día y una fiesta especial el último día. Ningún trabajo se hará más que lo que necesiten para comer. Solamente eso. Solamente eso. No pueden hacer ninguna otra cosa. Es similar a la
instrucción de guardar el día de reposo en Éxodo 20 y luego reiterado y expandido en Éxodo 34. Van a guardar este día, no van a hacer nada más que esto. Imagínense en la memoria de los niños judíos, generaciones, años después, 30 años después, niñitos pequeños, a los que se les decía, comemos así y este día no hacemos nada, porque el día que salimos de Egipto, el Señor nos dijo que debíamos comer panes sin levadura. Debería marcar la mente. Éramos esclavos y el Señor nos sacó de la esclavitud y lo recordamos comiendo así. ¿Para qué? Pues para mantener viva la memoria que el Señor no quiere nada putrefacto en nosotros. No quiere pecado en nosotros. Quiere que seamos un pueblo, una nación santa para Él. Ahora entiende por qué al sermón de hoy yo le llamé memoriales. Memoriales. Solamente así. El recuerdo que debe estar vivo de llevar una vida sin pecado. El pensamiento constante que fluye a través de las páginas de la Biblia, que Dios es santo y por tanto Él espera un pueblo santo. Van a hacer una santa convocación. No hagan ningún trabajo. Ahora sí, versículo 17 que leí hace un momento para el efecto que ya le dije. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día yo saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. ¿Sabe cómo se le llama? Más bien, déjeme decirle esto. El Señor está hablando de un hecho aquí en Éxodo 12 que todavía no ocurría, pero lo está hablando como si ya hubiera ocurrido. Ese día yo saqué, aunque apenas van a salir unos capítulos más adelante. A eso se le llama un perfecto profético. Es decir, cuando en la Biblia se habla de un evento futuro como si ya hubiera ocurrido. Van a hacer esto porque ese mismo día yo saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Perdón, ¿sacó a quién, Señor? A los ejércitos. Pero si aquí son un montón de esclavos, ganaderos, artesanos, ¿cómo que ejércitos? Estos no saben pelear. No tienen servicio militar nacional, siquiera para que sepan pararse firmes y marchar. ¿Cómo que los ejércitos? Es que el Señor ya los veía diferentes. El Señor ya los veía como aquellos que bajo su orden y por su poder y gracia invadirían la tierra prometida. Estos son los ejércitos. Iba a decir, ya se equivocó el pastor, esta generación murió en el desierto por incrédulos, fueron sus hijos. Yo lo sé, pero ¿de dónde salieron? Son estos, de aquí salieron, de esta generación. Ese día, guardaréis este día por todas vuestras generaciones, por ordenanza perpetua. El día que les di libertad, les pedí que vivieran sin pecado. El día que los saqué de Egipto, estipulé mis demandas, mi expectativa de ustedes. Mi expectativa de ustedes es que vivan sin pecado. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Bueno, la instrucción es muy sencilla, no hay demasiado que tenga que explicarle, ¿verdad? Del versículo 18. Por 7 días, dice, ¿desde cuándo? Por la tarde, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. No hay mucho que explicarle. Yo creo que sí. Usted sabe que me gusta meterme en complejidades, ¿verdad? Que me gusta rascarle y entonces meterme. Bueno, vaya tantito a Génesis 1, porque tiene como 4 años que anduvimos por esos terrenos estudiando, pero vea lo que dice Génesis 1. Por favor, el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Escuchó? Tarde y mañana un día. Siga, por favor, versículo 8. Y llamó a Dios a la expansión del cielo, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Siga, por favor.
Y vea lo que dice el versículo 13. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día, y así sucesivamente todos los días se contaron así. Entonces, cuando escuche a alguien decir, bueno, es que allí en Génesis 1, cuando dice que fue la tarde y la mañana de un día, fueron miles y miles y miles de años, y entonces la evolución hizo lo que Dios ordenó. ¿Qué cree? El mismo autor en Génesis 12:18 contaba los días naturales, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana. Éxodo 12:18 nos ayuda a probar que Génesis 1, el relato de la creación, no fueron miles de años, fueron días naturales de 24 horas. Y que todo eso ocurrió no porque Dios diera la orden y luego vigilara el proceso de evolución, lo que se le llama la evolución teísta. Es la misma teoría de la evolución, pero ahí le meten a Dios para que no se sientan tan feos los cristianos. Eso no es así. Dios hizo todo con su poder y en 24 horas estaba los días sucediéndose uno tras otro. Lo mismo dice Moisés en Éxodo 12:18. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas. Cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, sea extranjero o nativo del país. Lo mismo que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 5. Yo no se lo leí porque me lo reservé para acá. Vaya otra vez a 1 Corintios capítulo 5. La parte que me brinqué, ahora sí se la voy a leer. Porque allí, o bueno, usted abra su Biblia y la lee junto conmigo, porque allí Pablo les dice en el versículo 3, pues yo por mi parte, aunque esté presente en cuerpo, pero ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción, al que tenía su madrastra ahora de esposa, o de mujer, o de concubina, vaya usted a saber, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sabe de qué está hablando ese texto? De algo que a muchos cristianos les fastidia que se hable. De la disciplina en la iglesia. Y perdónenme la palabra que utilicé, pero es que les molesta y ay, ya van a empezar y ay, es que, bueno, la Biblia habla de eso. El que no quiere servir al Señor de todo corazón y quiere vivir una vida de pecado, no es la iglesia lo que necesita, lo que le gusta estar en el mundo. Ah, entonces la iglesia está llena de gente perfecta, no. Por supuesto que no, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel que ha sido rescatado del pecado, algo que brota en su corazón desde ese día es asco por el pecado, aborrecimiento. ¿Quiere decir que no volvemos a pecar? No. Quiere decir que nos esforzamos por la santidad a pesar de que seguimos tropezando con el pecado. El mismo apóstol Juan, aquel que se recargó en el pecho del Señor, uno de sus más cercanos seguidores, él dijo en una de sus cartas, en su primer carta, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Él reconocía que a pesar de haber andado literalmente cubierto en el polvo que levantaban los pies del Señor, él, años después, seguía lidiando con el pecado. Sin embargo, esta actitud descarada de decir, yo soy cristiano, pero además tengo aquí mi mujer y tengo otra por allá, y ¿qué te pasa? Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Que no se dan cuenta? Que esa persona lo que necesita es una confrontación con el pecado, decirle, tú estás pecando delante del Señor, arrepiéntete. Queremos que andes en el camino del Señor. Te amamos y por eso te lo decimos, si no, te dejaríamos allí a tus libres decisiones, haz lo que quieras. Ayúdenle a que se arrepienta. Bueno, note el tono que él utilizó tan severo, pero dice, a fin de que su espíritu sea salvo. Es decir, la disciplina cristiana siempre tiene la exhortación unos a otros a mantenernos en el camino del Señor. No es para andarnos censurando y darnos de bibliazos, es para ayudarnos a andar en el camino del Señor y que nadie se desbalague. ¿Por qué cree que en la fiesta de los panes sin levadura el Señor dijo, me lo quitan de la congregación de Israel? No es que Israel fuera la iglesia, pero también había cierta disciplina que guardar.
que no le guste lo que esta fiesta simboliza y que no entiende el profundo simbolismo de esta fiesta, se puede quedar aquí. Se puede quedar en Egipto si quiere y ser esclavo por el resto de su vida. Pero se va a perder de todas las bendiciones que el Señor estaba por volcar sobre su pueblo. Es que el Señor siempre ha ordenado que el pecado personal, el que yo cometo, merece el trato más severo. En Mateo 18, el Señor habló de considerar las faltas unos contra otros como acciones de niños. Por eso habló, versículo 5 de Mateo 18, y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Es decir, cuando alguien te haga algo, piensa como de un niño que está aprendiendo a vivir la vida cristiana. Somos muy tolerantes con los niños, ¿verdad? No solo con los propios, también con los ajenos. Bueno, y que entendemos que, ay, traía las manitas sucias y ya me agarró la ropa. Bueno, pero es un niño, no sabe de estas cosas. No lo hace con malicia por arruinarme el tacuche. Simplemente, pues anda así, es un niño, una niña, no pasa nada. Considerar las faltas de los demás como faltas de pequeños, de niños, es lo que dice el Señor en los primeros versículos. Y cuando llega al versículo 8, dice, y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida manco cojo que teniendo las dos manos y los pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échatelo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Y qué cree? Ninguno de los apóstoles era ni manco, ni cojo, ni tuerto. Ellos entendieron que no estaba hablando literalmente de cortarse, de mutilarse. Ellos entendieron que el Señor estaba hablando de el pecado tienes que ser severo, no le des entrada en tu vida. Apenas estás en tentación, huye de eso. Como la fiesta de los panes sin levadura. Como la fiesta de los panes sin levadura. Acuérdate, acuérdate, acuérdate de lo que Dios quiere de ti. Levanta tus memoriales. Levanta tus monumentos que te recuerden, el Señor espera esto de mí. Es que miren, hay una parte pasiva en la transformación de nuestra vida. Es decir, confiamos y dependemos que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a agradarle. Confiamos y dependemos que sea el Señor el que haga en nosotros mismos lo que a Él mismo le agrada. Pues así lo expresaron los escritores bíblicos. Usted recordará, ¿verdad? Las palabras allá que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, o sea, Dios Padre, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. Entonces hay una parte que nosotros no podemos hacer, pero que dependemos y confiamos que Dios hará. Sin embargo, hay otra parte que nosotros sí tenemos que hacer. Pablo le escribió a los Filipenses capítulo 2, que hay una parte que nosotros sí debemos procurar. En Filipenses capítulo 2 usted encuentra estas palabras en el versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Esto es vuestra santificación, con temor y temblor. Sí, dependemos que Dios haga algo, pero nosotros también nos esforzamos. Abandonamos ciertas actitudes, nos guardamos de cierto modo de hablar, de cierto modo de pensar. Procuramos no exponernos a situaciones donde sabemos que vamos a ser tentados. Cada uno de nosotros sabe de qué pie cojea. Y mejor ni le movemos, mejor no, ¿sabes qué? No. Yo sé que para mí es fácil desarrollar hábitos que pueden llegar a esclavizarme. ¿Conoce usted los
dulces Jolly Rancher, esos de sabor muy intenso a frutas. No encuentra unos de esos aquí, hermano. Es como levadura, yo echo todo eso para afuera, porque sé que si tengo una bolsita de esos, muy probablemente en esa misma tarde me los acabe todos. Así que mejor no, aquí no entran los Jolly Rancher. ¿Sabe por qué no tengo en mi celular juegos, especialmente del deporte celestial? Porque conozco que me quitaría mucho tiempo estar allí pegado. Entonces digo, no, ¿para qué lo descargo? Además de que están recargos, ¿para qué lo descargo? Mejor ni le muevo. Hay cosas que no son malas en sí mismas. No estoy diciendo ni que comer Jolly Rancher sea pecado, ni que jugar algún juego de video sea pecado, pero me conozco y digo, mejor no me expongo. Mejor no me expongo. Puede traerme consecuencias en mi salud o en mi matrimonio, mi ministerio. ¿Para qué le hago? Hay una parte pasiva, pero hay una parte activa. El pueblo de Israel no solamente tenía que confiar, el Señor sacará la levadura de... Tenían que agarrar la levadura y sacarla, literal. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Y el Nuevo Testamento habla de eso. Mucho, mucho. Con un lenguaje de es para ahorita. No lo dejes para mañana, es para ahorita. Y es todo el tiempo, tal como la fiesta de los panes sin levadura. Fíjese, ¿cómo llegó a ser un memorial esa fiesta? Que nosotros hoy estamos hablando de ella. Y de su significado, de su simbolismo. Porque quedó como un memorial. Hoy esta mañana nos ha servido entonces para hacer memoria de la expectación que Dios tiene de nosotros. Lo que Él desea ver en nosotros. Vidas consagradas. Perfectas. Él sabe que no seremos perfectos, pero que sí se esfuerzan por sacar la levadura, por quitar el pecado, por quitar aquellas situaciones que nos exponen a ofender a nuestro Dios. Esta mañana esto sirva como un aliciente. Señor, tú lo hiciste con tu pueblo. Hazlo también conmigo. Y ayúdame a saber qué cartas debo tomar yo en este asunto. ¿Qué pasos de obediencia debo yo dar? No solamente depender y confiar en ti, sino qué pasos debo yo hacer por la ayuda de tu Espíritu para honrarte con una vida que te agrade, en la que te deleites. Vamos a orar. Padre, gracias por tu escritura. Aquellos rituales, aquellas ceremonias que tu pueblo Israel llevaba a cabo, Señor, están llenas de significado. Y todavía nos falta la Pascua. Pero aún esta de los panes sin levadura, que era la otra cara de la moneda, la fiesta que iba allí paralela a la Pascua. Nos ha recordado, Señor, lo que esperas de nuestra vida. Qué bendición que hayamos sido expuestos a este texto hoy. Padre, para que no acumulemos razones para que te disguste nuestra manera de vivir, sino al contrario, para que vivamos vidas que te honren. Qué bien haces a nuestra alma al exponernos a textos como este. Gracias, Señor, porque nos permites ir texto por texto estudiando tu palabra y así llegamos a pasajes como este que a lo mejor en otro tiempo no pondríamos tanta atención. Pero que al hacerlo, Señor, sacas una radiografía de nuestra alma. Nos la presentas con claridad para exponer esto y esto. No me agradan, déjalo. Por favor, Señor. Que no nos quedemos esperando nada más. Que sí confiemos en tu obra. No solamente esperando, pero también actuando, Señor. Dale sabiduría y discernimiento a cada uno de nosotros para saber qué, Señor, en dónde estoy fallando. A lo mejor hay cosas que son muy evidentes. Sé que en mí las hay. Y otras que nuestro corazón, tan engañoso como dice tu palabra que es nuestro corazón, las esconde y las justifica y las hace parecer como buenas, como necesarias, como
pues no está mal porque vosotros lo hacen. Líbranos de pensar así, Señor. Te suplico que esta breve meditación de tu palabra avance un poco la santificación de cada uno de los que hemos sido expuestos a ella. Amén.